Una semana más nos encontramos en la clínica dental del doctor Navarro. Muy buenas, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas. Y hoy vamos a hablarles de aquellos pacientes que ya son adultos y que no obstante continúan teniendo piezas de leche. ¿Es posible que no se caigan? Ya, y es cierto, y ahí en algunas ocasiones lo normal, lo habitual es que los dientes de leche empiezan a aparecer a los 6 años y duren hasta los 12 años. A los 6 años los primeros dientes que hacen acto de aparición son los incisivos inferiores, luego le siguen los incisivos superiores y es más que nada el frente anterior que está entre los 6 y los 8 años cuando erupcionan. Luego ya los sectores posteriores erupcionan desde los 10-11 años hasta los 13. No es común que los pacientes adultos presenten dientes de leche, pero en algunas ocasiones esos pacientes tienen agenesias es que no tienen el diente definitivo y en esas ocasiones pues los dientes temporales los mantienen. Hay en ocasiones, no podemos predecir cuánto, pero hay en ocasiones que tenemos pacientes adultos que a lo mejor tienen 40 o 50 años y todavía presentan el diente de leche. Si el diente de leche está masticando, es un diente funcional y no tiene ningún problema, en principio nuestra idea es mantenerlo, porque para ponerle un implante, pues que mantenga el diente de leche. Bien distinta es la situación si, por ejemplo, vamos a hacer un tratamiento de ortodoncia, porque en ese caso sí que valoramos quitar el diente de leche para hacer pues, un tratamiento que sea pues, más duradero en el tiempo, porque si no vamos a estar condicionados siempre en que ese diente de leche luego si se cae, pues la planificación que hubiéramos hecho pues, no sería la adecuada. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el caso que tenemos en el día de hoy y bueno, la paciente ya acudió a nuestra consulta, ella se había hecho ortodoncia, nos llamaba la atención porque le habían hecho ortodoncia en otro sitio. Después de haberle hecho ortodoncia descubríamos que bueno, pues la estética no era la más adecuada, ella no estaba satisfecha, le habían dejado un canino de leche que estaba en malas condiciones, luego aparte tenía un diente conoide que le habían puesto una funda para intentar camuflar el tamaño que tenía. Entonces bueno, lo que decíamos, si el diente de leche se encuentra en una zona posterior, es un diente funcional, en ese caso sí lo mantenemos, pero sí, obviamente si vamos a hacer un tratamiento de ortodoncia nos interesa quitar el diente de leche para, como decimos, pues ajustar los espacios y dar una oclusión adecuada. Seguimos viendo las imágenes. Bueno, y el problema que tenía ella, aparte tenía un diente que era un poco más oscuro, el diente de leche ya se había desgastado parte de su estructura dentaria, se veía la raíz, que también tenía un diente más oscuro y como podemos ver también tenía diferentes espacios. Seguimos pasando las imágenes, aquí lo podemos ver con mayor detalle. Este es el diente temporal, que además está parcialmente reabsorbido. Este era el canino, que le habían dado la forma cuadrada, nosotros eso también lo hacemos y en ocasiones también mantenemos los dientes de leche, pero eso solo lo hacemos en caso de que sean niños, porque nos interesa mantener el diente de leche para que el niño no tenga huecos, dado que el poder sustituir un diente temporal por un diente definitivo solo se puede hacer cuando acaban el crecimiento. Si no, si lo hacemos previamente, podría tener desajustes pues, en el cambio, en la modificación de los tejidos con el paso de los años. Y este es el otro diente que bueno, le habían puesto una funda y lo habían dejado un poco descolocado. Luego también veíamos que presentaba defectos a nivel de las encías, como tenía retracciones y ya empezaba a exponer las encías. Entonces, el plan de tratamiento que nosotros le propusimos a la paciente consistía en eliminar el diente de leche, eliminar también el diente conoide, porque el diente conoide también tenía algo de movilidad con una raíz muy pequeña, y pensar en sustituir esas dos piezas por dos implantes. Y luego aparte, pues cubriríamos en la misma cirugía esas retracciones con un injerto de tejido e intentaríamos con una carilla de composite camuflar un poco ese color oscuro que tenía el canino, porque al estar desvitalizados, los dientes desvitalizados, con el paso de los años, pues van poco a poco tiñéndose y es lo mismo que ocurría en ese caso, que se había teñido porque tenía una endodoncia hecha. Seguimos pasando. Y aquí vemos como la endodoncia es un tratamiento de conductos en el que se rellena la raíz con un cemento y con una gutapercha, y esa gutapercha pues es lo que decíamos, que con el paso de los años va tiñendo los dientes. Y luego vemos como tanto el diente temporal como el diente conoide tenían unas raíces muy pequeñas, al no tener soporte habían adquirido movilidad y aparte pues era un buen momento, ya que tienen movilidad, pues también vamos a mejorar la estética. Una vez que la paciente ya presenta esas ausencias, nuestra recomendación era como primera elección el sustituirla por implantes, para que de esa manera pues no tuviéramos que tocar ninguna de las piezas contiguas. ¿Eso que tiene por ahí, doctor? ¿Esos son retenciones? Sí, exactamente. Había llevado la ortodoncia y le habían puesto las retenciones un poco raro, porque lo habitual en el maxilar superior es que las retenciones vayan de canino a canino, pero como tenía esos dos dientes que no tenían soporte,
el profesional había optado por ponérselo solo de estos 3 dientes. Eso puede implicar que los 3 dientes se hubieran adelantado. Lo normal es que tengan una retención con una extensión mayor para que de esa manera se ferulice mejor. Seguimos viendo las imágenes. Y bueno, nosotros le habíamos dado la opción a la paciente de hacer una carga inmediata. Carga inmediata es que nosotros en la misma cirugía, cuando colocamos los implantes, lo que hacemos es poner una prótesis inmediatamente sobre el implante. Para ello es imprescindible que el implante quede con una suficiente estabilidad, se llama estabilidad primaria. Si queda con esa estabilidad, podemos cargar la prótesis el mismo día. Luego, eso sí, cuando hacemos esas prótesis son más que nada en pacientes jóvenes y en el frente anterior, no tanto en zonas posteriores, que no son zonas visibles, y es más por estética, no para que el paciente mastique, sino para que pues, no se sienta mutilado durante los meses en los que los implantes necesitan integrarse. Eso sí, esas piezas, y durante ese tiempo el paciente tiene que tener precaución y masticar solo cosas muy blandas y no cargar nada de esos implantes porque están en un proceso activo de integración. Bueno, aquí como vemos, la retención que antes comentabas, colocamos los 2 implantes, hacemos una cirugía mínimamente invasiva, es decir, solo extraemos las piezas y en el lecho que nos ha quedado, mediante una radiografía en 3 dimensiones, vemos perfectamente la anatomía del hueso y colocamos los implantes de manera que quedan luego, hacemos una radiografía posterior para estar seguros de que la posición sea la adecuada. Y en esos casos, pues con suficiente estabilidad ya nos disponemos a cargar la prótesis. Al hacer este tipo de cirugías tenemos varias ventajas. Aparte de que es una cirugía muy poco agresiva, conseguimos que el posoperatorio del paciente sea estupendo y no tenga apenas ni inflamación ni molestias debido a que no maltratamos los tejidos. Y luego conseguimos además no dañar el paquete vasculonervioso que queda en la zona próxima a los implantes porque no hacemos ningún tipo de incisión. De esa manera conseguimos que llegue bastante más sangre, más vascularización a la zona del implante. Y por ejemplo, si tenemos que poner, no fue en este caso, porque apenas pusimos biomateriales, pero si tenemos que poner biomateriales nos interesa que cuanto más vascularización y más nutrientes lleguen a la zona, mejor para que pueda prender ese posible injerto. Seguimos viendo las imágenes. Bueno, estos son cofias de policarbonato que nosotros utilizamos para que de esa manera sobre el implante pongamos esos dientes que nos van a aguantar pues esos 2-3 meses en lo que se integran los implantes. Seguimos viendo. Aquí vemos cómo esas coronas de policarbonato las adaptamos sobre los implantes, las ajustamos, seguimos pasando, las dejamos atornilladas y de esa manera conseguimos, no son especialmente estéticas, pero nos vale para que el paciente no tenga esos huecos, de manera que cuando el paciente sonríe, están incluso mejor que las que tenía previamente, pero son coronas de policarbonato que el color no se elige porque son unas coronas de una resina específica y de esa manera pues conseguimos, como decíamos, pues que no tenga los huecos y que al menos pues el paciente estéticamente no vaya a tener ningún complejo. Y luego pues procedimos con el injerto de tejido para cubrir esas retracciones en las encías. Seguimos viendo, vemos cómo queda el diente de policarbonato, esto es en la misma cirugía, el paciente apenas ha sangrado y el posoperario en el mismo día hace su vida cotidiana sin tener ningún problema. Seguimos viendo, este es el injerto de tejido, el tejido lo cogemos del paladar y ese tejido nos sirve pues, para cubrir esa recesión. Los injertos de tejido pues, también son más frecuentes en el frente anterior, cuando el paciente tiene una sonrisa alta, enseña la encía y en esos casos necesitamos recurrir a estos injertos para que de esa manera podamos dotar de una armonía al tejido gingival. Bueno, luego ya traccionamos, metimos el injerto, traccionamos de todo el injerto para cubrir las retracciones, seguimos viendo las imágenes. Esto ya es luego cuando vino a las 3 semanas para quitarle los puntos y ver cómo iba cicatrizando. Vemos cómo hemos aumentado el grosor de la encía y devuelto pues ese tejido que había perdido el paciente, esas retracciones que tenía las hemos dejado cubiertas. Seguimos pasando. Bueno, seguimos viendo las imágenes y luego ya es el caso terminado. Luego ya esas piezas de policarbonato, que eran esta pieza y esta otra, las sustituimos por obviamente lo que decíamos, para un diente provisional, pues nos damos por satisfechos aunque el diente quede un poco más blanco. Luego ya cuando hacemos la pieza definitiva, ahí ya sí buscamos pues todas las caracterizaciones necesarias, es decir, que el color, la anatomía, la morfología, que todo pues simule a un diente natural para que de esa manera pase desapercibido. Como podemos ver aquí, en este caso, es más, su propio diente se le nota más que los dientes que le habíamos puesto. Nadie podría distinguir entre cuáles son los implantes y cuáles realmente pues
pues son las piezas del paciente. Y aparte, pues lo que decíamos, hemos conseguido pues, que tenga una buena anatomía gengival, cubrimos con un poco de composite ese diente para mitigar un poco ese color oscuro, y como decíamos, pues bueno, son colores que sean lo más natural posible, que tienen que ser acorde un poco a los dientes adyacentes. Seguimos pasando. Vemos en los laterales, este es el implante que habíamos colocado en el lado derecho, sustituyendo al canino temporal. Seguimos viendo, este es el otro diente que sustituía al diente conoide, que no tenía estabilidad. Como vemos, pues vemos ese dibujo que está perfectamente adaptado, y vemos que las retracciones han quedado cubiertas, y el tema de los injertos de tejido no solo nos sirve para cubrir las retracciones, sino como profilaxis para evitar una futura recesión, dado que aumentamos el grosor de los tejidos y eso va a impedir que en un futuro pueda tener problemas a nivel de la encía. Seguimos pasando a las imágenes. Bueno, aquí vemos cómo esas dos coronas eran atornilladas. Nosotros habitualmente hacemos prótesis atornillada porque es más sencillo en el caso de que haya que hacer cualquier modificación, que podamos remover esas prótesis. Bueno, con las retenciones como las tenía ella colocadas, pero estas no se las habíamos puesto nosotros. Seguimos pasando y bueno, vemos como ya ahora la paciente al sonreír, pues eso tiene una armonía, está todo perfectamente adaptado a su complejo y no tiene ningún problema a la hora de sonreír. Vemos que pasan perfectamente desapercibidas las piezas que hemos colocado. Seguimos viendo, vemos en diferentes laterales cómo hemos devuelto pues esa sonrisa añorada. ¿Sería, por lo tanto, doctor, normal aquellas personas adultas que tengan piezas de leche que no se las saquen, depende del caso? En principio, mi recomendación es que no se las quiten, siempre y cuando, oye, no comprometan, pues, por ejemplo, la función o la estética. Es decir, si, por ejemplo, no mastica bien en esa zona porque tiene un diente de leche y el diente de leche no llega a ocluir de manera adecuada, pues en ese caso sí que le recomendamos pues sustituirlo por una pieza que le devuelva la función. O en un frente anterior, si tiene movilidad o estéticamente genera algún tipo de compromiso, en ese caso sí que le recomendamos cambiarlo. Pero si ocluye bien, que lo mantenga, porque para poner un implante, por ejemplo, en una zona posterior que mastique bien con un diente temporal, es preferible que lo mantenga, y lo que debe saber es que no se puede predecir la duración de ese diente, pero hasta que lo tenga, pues le puede servir perfectamente mejor que un implante. Bueno, pues muchas dudas que hemos resuelto hoy aquí en la Clínica Dental del Dr. Navarro, así que muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a vosotras.